Estimadas amigas y amigos de Empresariando, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente en Customer Trigger con Joaquín Trujillo, director de transformación digital. Así es. Joaquín, muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu oficina. Para nosotros es un agrado volver a poder juntarnos y traspasar reflexiones y temáticas que están muy en boga, son tendencias, así que feliz de poder participar nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un poco lo que hace Customer Trigger dentro de los muchos servicios que ustedes tienen y su preocupación por centrarse en el cliente, está el tema de los datos. Y yo he escuchado en algunas veces, incluso antes de esta entrevista, hemos tenido conversaciones donde se ha hablado de que los datos son el petróleo del futuro, Claro, finalmente. el petróleo del siglo XXI. O el petróleo del siglo XXI. Sí. ¿Por qué, Joaquín? ¿Por qué necesitamos? Y cuando nos referimos a datos, ¿qué son datos? Sí, buena pregunta. A ver, la importancia recae principalmente porque estamos trabajando cada vez más en procesos y en metodologías ágiles dentro de una organización. La agilidad principalmente está orientada en tener la habilidad de equivocarte rápido, esa es la verdad. Y barato. Y barato. Es como equivócate rápido y barato y logra sacar las conclusiones o el aprendizaje necesario para que la siguiente oportunidad, desde el punto de vista del marketing, pero también puede ser en otro tipo de categoría o de industria, finalmente la siguiente ya acción hayan mejores resultados respecto a la primera, ¿cierto? Entonces, hay un concepto que se llama data driven en el fondo, que es el concepto en el cual la data se transforma en información, esa información en conocimiento, y el conocimiento finalmente genera un accionable. Una acción. Una acción. Si lo llevamos a un día a día, es cosa de que tú te preguntes en la mañana qué clima va a haber hoy, ¿cierto? En la ciudad donde vas a estar. ¿Eso qué va a hacer? Va a determinar una forma de vestirte, ¿cierto? E incluso podrías después tomar y cruzar información respecto al tráfico y determinar que justamente te va a demorar más de una hora, por lo tanto, aparte de saber cómo te vas a vestir, también sabes a qué hora te tienes que despertar. Claro. Entonces cruzaste información, esa información generó conocimiento, el conocimiento generó un insight y ese insight terminó en una acción. Y en una toma de decisión. Y en una toma de decisión final. Entonces, llévalo eso a las empresas. El concepto contrario sería el Wata Driven, es decir, de Wata yo creo que debiésemos generar esta acción en la compañía porque no sé, porque yo creo que va a ser así. Claro. En cambio, si tú tienes información estructurada, información y conocimiento que termine en insight, la probabilidad de que tu organización sea mucho más ágil, más efectiva, es mucho más alta. Por eso la importancia del dato. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, que ¿qué es el dato? El dato puede ser cualquier cosa que de alguna u otra forma te entregue información para tomar decisiones. Hay una forma rápida de clasificarla que tiene que ver con data estructurada y data desestructurada. La data estructurada son cualquier información que tiene de alguna forma la capacidad de poder ser perfilada o identificada desde el punto de vista del cliente, ¿ya? Información transaccional, información de campañas uno a uno, un email marketing, un SMS, notificaciones push, cualquier cosa que tú puedas detectar que finalmente hay una estructura de datos donde tú puedes identificar al cliente. Ahí podría ser, por ejemplo, estoy tomando lo que tú estás diciendo, podría ser qué me compró el cliente, el monto, con qué frecuencia me está comprando. Esos son los datos transaccionales principalmente. Hay un modelo de segmentación clásica que se llama RFM, que es recencia, frecuencia y monto. Sí. La recencia es la última vez que me compró, la frecuencia es cuántas veces me compra este cliente en promedio y el monto es cuánto ha acumulado este cliente conmigo. Entonces tú de ese concepto de segmentación tú puedes rápidamente trabajar en diferentes audiencias que son activas porque han comprado últimamente contigo, o audiencias inactivas porque llevan X tiempo ya sin comprar, o la frecuencia te determina la lealtad finalmente. Un cliente que frecuenta mucho es un cliente leal hacia tu marca. Un cliente que frecuenta poco es un cliente de alguna forma no leal. Claro, pero a veces también nos pasa a los emprendedores creer que los clientes siempre se van a comportar igual y a veces clientes buenos que teníamos
se nos fueron, los perdimos, nunca tuvimos teléfono, nunca tuvimos correo, nunca nos preocupamos de entenderlo. De la gestión finalmente. Nunca gestionamos al cliente. Exacto, de hecho, y ahí volvemos al cruce, que es que la importancia de los datos, porque si tú hubieras sabido que tienes un cliente de alto valor y no tienes información de contactabilidad, por ejemplo, un correo electrónico, pero si él te estaba dejando el root en caja, debieses inteligentemente como organización haber activado una alerta y decir, oye, ojo que este cliente que es de alto valor no tiene correo electrónico para poder inyectarle contenidos de alto valor. ¿Por qué no entonces generar la alerta para en la próxima compra sumarle un correo electrónico? A veces muchos emprendedores también, su canal muy usado es el WhatsApp. Muy WhatsApp. Y ahí volvemos a la segunda patita, que son las datas desestructuradas. Claro. ¿Ya? Una data desestructurada es finalmente la data donde yo no tengo autoría de la información que se está procesando. Ejemplo, la información en redes sociales. Tú no puedes descargar la base de tus seguidores en Twitter, de tus fans en Facebook. Incluso no podrías descargar de forma estructurada los clientes en WhatsApp. A lo más tú tendrías la lista de contactos por teléfono, pero tampoco podrías descargar de WhatsApp. Dime quiénes son todos los que tienen mayor frecuencia de chat conmigo, ¿no? De conversaciones. No puedes, porque la información no es tuya. Claro. Es de un tercero, es de una red social. En este caso de Facebook, en este caso de, Facebook o Google, ¿no? Ahí tendríamos que ver el ejemplo puntual. Entonces, tienes dos líneas de trabajo a nivel de datos. Desestructurado, donde tú no tienes autoría, pero sí te podría ayudar para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, reconozco que en mi Facebook hay un 90% son mujeres de 44 años que un 80% interactúa desde el celular. Chuta, te dio un insight. Claro, un insight es un hallazgo. Es un hallazgo finalmente, ya, ok. Ahora, yo no le puedo disparar una comunicación específica a cada persona, pero sí puedo tener sé más o menos cuál es el comportamiento, cómo se compone la audiencia o mi universo de clientes. En cambio tienes la otra línea que es estructurado, donde yo podría decir, quiero ejecutarle una comunicación estratégica a este y este cliente porque son, desde el punto de vista de comportamiento transaccional, de estas características. Claro. Joaquín, cuando hablamos de datos, ¿cuáles son los datos prioritarios? Porque yo también podría cometer el error de pensar que a lo mejor, no sé, pues me sirve cuánto mide, cuánto calza, que son datos que en realidad no tienen relación con... Totalmente. Uno debiese como organización o como responsable de la inteligencia del negocio, de la visión del negocio, tener ciertos indicadores o datos que finalmente generan impacto. Los datos que generan impacto principalmente están asociados a los comportamientos transaccionales o a la información transaccional, porque es la que determina que cualquier acción que realice se pueda medir desde el punto de vista del negocio. Claro. Es decir, básicamente la venta atribuida, la venta incremental, en el caso de que utilice metodologías de grupo de control y grupo de pruebas, que ahí otro día podemos profundizar un poco más eso. Y por lo tanto uno se tuviera que poner una pirámide de priorización. La primera capa tiene que ver con lo transaccional, porque eso finalmente va a responder a finalmente cuánto está generando en impacto de venta las acciones que generamos. Entonces hay una capa transaccional que básicamente es mediante lo que comentamos el RFM, la recencia, la actividad del cliente, la frecuencia y el monto que acumula eventualmente un cliente. Con esos tres datos tú ya podrías tener una capa clave de información transaccional. La segunda capa tiene que ver con los pilares de engagement, que son los pilares que te entregan los resultados de las campañas. ¿Cuánto es la tasa de apertura de las campañas que yo hago los días sábados versus los que hago los días lunes? ¿Cuántas son las tasas de apertura de campañas promocionales versus las campañas de contenido? De las personas que aperturan, ¿cuántas personas de ellas terminan entrando al sitio web, terminan comprando? Entonces hay una segunda capa que es el comportamiento en base a las comunicaciones. Claro. Aquí entran también las redes sociales. Cuando yo publico algo en mi red social, ¿cuántos de estos clientes comentan? ¿Cuántos de esos clientes visitan mi sitio? De la lista en WhatsApp que tengo de mis clientes. Cuando yo publico algo en ese grupo en WhatsApp, ¿cuántas de esas personas me contestan o cuántas de esas personas terminan convirtiendo en una venta, etcétera? Entonces, tiene una capa ya de engagement, de comportamiento, de vínculo de cara a la... Claro. Y después ya tendrías una última capa que tiene que ver con... es un evolutivo de la capa transaccional que tiene que ver con qué tipo de
canasta, qué tipo de canasta compra, producto que compra, qué tipo de información adicional podría obtener para decir, bueno, si me compra un producto A, yo podría ofrecerle un producto B. Claro. Pero ese ya es un nivel mucho más avanzado que en teoría estamos hablando ya de las capas para poder generar el famoso Machine Learning, que en el fondo que es que la propia data comienza a procesar información que haga que de vuelta te entregue una acción más inteligente. Pero las primeras dos son las esenciales desde mi punto de vista para armar cualquier tipo de inteligencia de negocio. Joaquín, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en base, quizás pueda asimilarse a lo que estás conversando, que tiene que ver, y vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene una tienda de mascotas, ¿vale? Y en esa tienda de mascotas, esta persona se preocupa de conversar con sus clientes e identificar cuál es su mascota, cuál es el nombre quizás en una fase de relación, ¿sí? Cómo se llama la mascota, cuál es la raza, identificar cuándo está de cumpleaños la mascota, y con eso, que se puede construir perfectamente en un Excel, poder personalizar un poco más el servicio y poder ver que quizás el cachorro que tiene es de marca tanto y a lo mejor hay otros productos que podrían interesarle a él. Tal cual. ¿Eso es lo que estamos hablando? Totalmente. Eso es la capa que entraría en esta tercera línea, en esta tercera pirámide, que son todos la información de perfilamiento que podríamos tener de comportamiento del cliente. Esa sería una línea avanzada, por ejemplo. Volviendo a este mismo ejemplo, las líneas bases serían saber la frecuencia de compra de este cliente, claro, saber el monto, cuánto viene, y desde ahí entregarle una promoción más segmentada, pero más bien transversal, porque tiene la frecuencia, el monto, claro, y la actividad del cliente. O sea, te quería poner este ejemplo, Joaquín, para aterrizar un poco de que esto también lo podemos hacer los emprendedores. Totalmente, sí, de hecho a lo que quería ir, muy pequeñitos. A lo que quería ir es que efectivamente tú puedes generar instancias de comprensión del cliente. Cuando son negocios súper personalizados, es mucho más fácil y más rico generar estas instancias. Es decir, el mismo ejemplo que tú diste es totalmente factible. Es cosa de que puedas, por ejemplo, armar un simple cuestionario en Google de forma gratuita que tenga todos los campos de pregunta necesarios que acabas de poner tú como ejemplo. Eso incluso integrarlo de forma inmediata en una base de datos, y tú el día de mañana puedes agarrar a todos los clientes que tienen una raza tanto de perro, ¿cierto?, de mascota, y asociar inmediatamente una set de productos asociados a esa raza, claro, y generar un contenido, incluso un llamado por teléfono. O sea, al final lo que está empezando a suceder ahora es que hay tecnologías gratuitas que te ayudan a absorber la data estructurada para que tú luego tomes decisiones. Claro. Y eso hace 10 años atrás era impensado. Tenías que pagar una solución para poder integrar. Y hoy día existen muchas soluciones que son gratuitas, que son de fácil implementación para hacer esta gestión posterior que tú estás dando como ejemplo. El riesgo principal que yo veo, quizás, Joaquín, no sé si concuerdas en eso, es que si yo no me preocupo por mi cliente, por conocer a mi cliente, por relacionarme con mi cliente, alguien lo va a hacer. Se va a preocupar tu competencia. Sí, por eso es la importancia de la gestión del cliente. Hoy día es súper importante, obviamente, tener una base de producto, precio-producto clave, pero yo creo que lo más importante hoy en día es pensar eso como lo higiénico y pasar a la maduración del negocio que tiene que ver con la gestión del cliente. Hoy día estamos viendo cada vez más en industrias commodity, donde la mayoría puede entregar un servicio similar, pero la diferencia está en la gestión que eventualmente puede hacer una compañía de cara a las experiencias del cliente. Claro. Y eso hoy día es el diferencial que hace que una persona pueda quedarse contigo o no. Joaquín, muchas gracias. Muy interesante esta conversación. Sí, hay harta cosa. Hay harta cosa. Oye, gracias por el tiempo, y esperamos tenerte, por favor, en otra entrevista. Feliz de poder participar. Muchas gracias y esperamos volver a repetir estas instancias de reflexión. Eso. Ya pues, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima.